La lluvia caía fuertemente sobre las calles de Madrid, borrando cualquier vestigio de luz. Javier, un hombre de 30 y pocos años, caminaba por la acera, con el rostro hundido en la desesperación. Había perdido todo: su trabajo, su pareja, su fe. La ciudad se sentía fría, indiferente, como si todo a su alrededor hubiera perdido el color. En su mente la única constante era la voz de su madre, que le decía: nunca te rindas. Sin embargo, hoy se sentía vacío, sin fuerzas. Javier se detuvo frente a un puente, mirando el agua correr bajo él. Pensó que tal vez era el fin. Pero justo cuando estaba a punto de ceder, escuchó un leve sonido detrás de él. Se giró, encontrando a una mujer de mirada firme. ¿Estás bien?, preguntó ella, su voz suave, pero llena de algo que Javier no podía identificar. Esa voz tan simple fue como un ancla que lo hizo detenerse. María, la mujer, lo miraba con una comprensión que Javier no había encontrado en meses. En ese momento, algo dentro de él despertó. La vida, al parecer, no estaba lista para dejarlo ir. La pregunta que ella le había hecho parecía simple, pero era el primer paso para que Javier se enfrentara a la tormenta interna que lo consumía. Tal vez, solo tal vez, todo podría cambiar. Javier miró a María. La conexión inexplicable entre ellos se volvía más palpable. No sé si estoy listo, dijo con voz rasposa, como si hablar fuera un esfuerzo. María, sin embargo, sonrió levemente. Nunca se está completamente listo, pero cada paso es un avance. Javier no podía creer que una persona tan desconocida pudiera ver a través de su dolor. ¿Qué era lo que hacía que ella estuviera tan segura de que podía salir adelante? La esperanza no se encuentra de una sola vez, continuó ella. Se construye con cada decisión que tomas, incluso cuando todo parece perdido. Las palabras de María resonaron en su mente, y por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió algo diferente. Una chispa de posibilidad. Tal vez, solo tal vez, no estaba solo en su lucha. La conversación continuó con un flujo de palabras que Javier no sabía si quería escuchar, pero algo en él le decía que debía. Cada palabra de María le ofrecía una visión nueva, como si estuviera viendo la vida a través de un cristal limpio por primera vez. Es difícil, lo sé, dijo ella, pero no tienes que hacerlo solo. Javier tragó saliva, sintiendo el nudo en su garganta. Las palabras de apoyo, tan simples, lo desarmaron. ¿Cómo alguien podía ser tan compasivo con un desconocido como él? En ese momento, Javier se dio cuenta de algo. El cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero podría comenzar ahora, con ese simple acto de no rendirse. Javier y María caminaron en silencio por unos momentos, el sonido suave de la lluvia envolviendo la escena. Javier no sabía qué decir. Estaba acostumbrado a la soledad, a la idea de que el sufrimiento era algo que debía enfrentar solo. Pero ahí, a su lado, María no lo dejaba. Sus pasos eran firmes, como si ella supiera algo que él aún no entendía. Nunca es tarde para empezar de nuevo, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Javier la miró, y por un instante, sus ojos mostraron una mezcla de duda y esperanza. Podía sentir cómo la niebla de su confusión comenzaba a disiparse. María no tenía respuestas mágicas, pero su presencia, su calma, era todo lo que necesitaba en ese momento. Cada día es una nueva oportunidad, añadió ella, sus palabras simples pero profundas. Javier asintió lentamente, como si de repente la idea de un nuevo comienzo fuera posible. La vida no había terminado, tal vez solo estaba comenzando. A medida que avanzaban, el clima parecía mejorar ligeramente, como si la lluvia misma hubiera escuchado las palabras de María. Javier dejó escapar un suspiro. Nunca pensé que podría sentir algo diferente, confesó, su voz ahora menos quebrada. María lo miró, sus ojos reflejando una comprensión profunda. La vida tiene muchas formas de sorprendernos, dijo ella, pero solo podemos verla si estamos dispuestos a abrir los ojos. Javier pensó en lo que decía, preguntándose si realmente había estado mirando de la manera correcta todo el tiempo. La oscuridad que había visto antes en la ciudad y en su vida parecía desvanecerse poco a poco. Cada paso que daba, cada palabra que compartía con María, lo acercaba más a algo que ni siquiera sabía que deseaba, la posibilidad de un nuevo comienzo.
¿Estás listo para caminar hacia algo nuevo?, preguntó María, su voz suave pero llena de determinación. Javier se detuvo por un momento, miró a su alrededor y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Sí, dijo, con una firmeza renovada, estoy listo. Javier había comenzado a caminar con más determinación. La conversación con María había plantado una semilla en su mente, pero aún se sentía inseguro. El sol comenzaba a salir, tiñendo el cielo de un naranja cálido. Javier pensaba en sus antiguos miedos, las razones por las cuales se había cerrado tanto a los demás. Ahora, las palabras de María resonaban con fuerza: nunca se está completamente listo. Tal vez esa era la clave, la idea de que no tenía que esperar el momento perfecto para cambiar. A cada paso sentía cómo su mente comenzaba a abrirse, a visualizar un futuro en el que aún quedaban posibilidades. El mundo parecía distinto hoy, como si todo lo que había conocido hasta ahora se desvaneciera lentamente, dándole espacio a algo nuevo. A medida que Javier se adentraba en la ciudad, sus pensamientos se mezclaban con el bullicio del día. La vida continuaba alrededor de él. Las personas caminaban sin detenerse, como si no tuvieran espacio para detenerse y pensar. Javier, por el contrario, había comenzado a cuestionarlo todo. Miraba los rostros a su alrededor y se preguntaba si alguna vez sentían lo mismo que él, esa sensación de estar atrapado entre lo que fue y lo que podría ser. En un café cercano, una pareja conversaba animadamente, pero Javier no podía dejar de notar cómo sus propios pensamientos lo aislaban. No era suficiente solo caminar, necesitaba algo más. Esa tarde, Javier decidió ir al parque, donde solía correr antes de que todo se viniera abajo. El aire fresco lo golpeó al salir del metro, y por un momento recordó cómo la vida parecía más sencilla entonces. Su cuerpo aún recordaba los viejos recorridos, los caminos que ya no pisaba, pero el parque estaba diferente, más vacío, más frío. A pesar de que la gente caminaba por allí, Javier se sentía solo. Sus pensamientos lo abrumaban de nuevo. Había algo dentro de él que le decía que aún podía cambiar, pero esa duda persistente seguía pesando sobre él. Mientras caminaba, pensó en lo que María le había dicho. ¿Podía realmente cambiar? O quizás solo necesitaba aceptarse tal como era, sin esperar ser perfecto. Javier se detuvo frente a un banco vacío y se sentó, mirando a los niños jugar en el parque. Recordó su infancia, aquellos días en los que todo parecía más sencillo. Tal vez lo que le faltaba era esa conexión con lo esencial, con lo que realmente importaba. No necesitaba tener todas las respuestas ahora, pensó. Lo único que podía hacer era seguir adelante, un paso a la vez. María había mencionado la importancia de la paciencia, de aceptar el proceso, y Javier sabía que la transformación no sucedería de inmediato, pero algo dentro de él había comenzado a cambiar. Cada día, un pequeño paso. Y hoy, en ese parque, Javier sentía que, por primera vez, estaba dispuesto a darlo. La noche comenzaba a caer y Javier se levantó del banco, sintiendo que algo había cambiado dentro de él. Caminó hacia la salida del parque, pero antes de irse, miró por última vez el paisaje. El cielo ya no estaba tan oscuro como antes. Se dio cuenta de que había dado un paso, tal vez pequeño, pero aún así, un paso hacia algo más. Al llegar a su casa, su teléfono vibró. Era un mensaje de María. Hoy diste un paso importante. No te olvides de eso. Javier sonrió. A veces, no se trataba de las respuestas, sino de las pequeñas victorias en el camino. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Javier no se sintió solo. La esperanza estaba ahí, esperando ser abrazada. Javier comenzó a notar cambios sutiles en su vida diaria. Cambios sutiles en su vida diaria. Las mañanas, aunque aún difíciles, ya no eran tan oscuras. Al principio pensó que sería solo una fase, pero pronto se dio cuenta de que estaba aprendiendo a ver las pequeñas cosas de manera diferente. El café ya no le parecía tan amargo, el sol ya no lo cegaba, y el aire fresco de la mañana ya no lo chocaba tanto. Sin embargo, a medida que las cosas mejoraban, también lo hacían los retos. En el trabajo, algo que había dejado atrás por meses,
le pidieron que asumiera un proyecto importante. Al principio, la ansiedad lo invadió, pero en lugar de huir, Javier decidió dar el paso. Algo en su interior le decía que era el momento de enfrentar el miedo y demostrar que aún podía lograr algo importante. Algo importante. Pero la duda seguía allí, persistente, preguntándose si realmente estaba listo para todo lo que estaba por venir. El proyecto que había aceptado era más complejo de lo que había imaginado. Los días se volvían largos, las noches aún más largas, pero Javier comenzó a sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba. Una chispa de motivación. Aunque aún dudaba de sí mismo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. El trabajo no solo lo estaba ayudando a salir de su zona de confort, sino que también lo estaba retando a descubrir de qué era capaz. La duda seguía presente, pero ya no dominaba sus pensamientos. Mientras repasaba los detalles del proyecto por segunda vez, se dio cuenta de que no estaba solo. En su equipo había personas dispuestas a ayudarlo, a compartir el peso que llevaba. Esa sensación de apoyo fue lo que más necesitaba para continuar. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía aliados. Las semanas pasaron rápidamente, y el proyecto que antes le parecía una montaña insuperable comenzó a tomar forma. Javier estaba comenzando a sentirse más competente, más capaz. Había algo en el proceso, en el esfuerzo constante, que lo llenaba de una nueva energía. Sin embargo, en los momentos más tranquilos, cuando se sentaba a pensar, algo oscuro seguía rondando en su mente. ¿Y si no estaba a la altura? La duda no desaparecía por completo, pero ahora era más manejable. Durante una llamada con María, él le confesó que aún no se sentía seguro de sí mismo, a pesar de todo lo que había logrado. María, como siempre, le dio las palabras justas para calmar su mente. El miedo es solo una sombra. Tú eres más grande que él, le dijo. Esas palabras resonaron en Javier. A pesar de todo, la sombra del miedo no podría vencerlo si él decidía no dejarse atrapar por ella. Una tarde, cuando Javier salía del trabajo, algo inesperado ocurrió. En la estación de metro se encontró con una vieja amiga, Carla, con quien no hablaba desde hacía años. Carla estaba radiante, como si la vida le hubiera sonreído de alguna manera. Se saludaron con entusiasmo, y mientras charlaban, Javier le contó lo que había estado pasando en su vida. Sabía que lo lograrías, dijo Carla con una sonrisa. Siempre fuiste capaz, solo que ahora estás listo para verlo. Esas palabras lo tocaron profundamente. De alguna manera, Carla había visto algo en él que él mismo no había podido ver durante tanto tiempo. Esa conexión con el pasado lo hizo sentir que la vida finalmente lo estaba llevando a donde debía estar. Javier sonrió, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esa noche, Javier llegó a casa con una sensación nueva. Ya no se sentía como un extraño en su propia vida. Había comenzado a entender que los cambios no ocurrían de inmediato, pero que sí había un camino hacia adelante. El proyecto en el que había estado trabajando estaba casi terminado, y a pesar de los altibajos, Javier sentía que había superado una de las pruebas más difíciles, enfrentarse a su propio miedo. En el fondo, entendió algo fundamental. No se trataba de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Javier pensó en todo lo que había logrado y lo que aún estaba por venir. La esperanza, pensó, no se trataba solo de esperar algo mejor, sino de ser valiente y dar el primer paso hacia lo desconocido. Un mes había pasado desde el encuentro con Carla, y Javier sentía que su vida empezaba a tomar forma. El proyecto que había completado con éxito había sido solo el comienzo. Ahora, las oportunidades parecían surgir de todas partes, pero a pesar de su progreso, algo seguía acechando en su mente, el miedo al fracaso. Sabía que aún quedaban desafíos por enfrentar, pero el peso de esa duda nunca desaparecía por completo. Un día, cuando se encontraba en una reunión con su jefe, se le presentó una oportunidad que parecía demasiado grande para él. Le ofrecieron una promoción que implicaba mucho más que un simple cambio de puesto. Era una oportunidad para liderar, para demostrar que podía hacerlo. Sin embargo, Javier se sintió congelado, dudando si realmente era capaz de asumir tal responsabilidad.
A pesar de todo el progreso que había logrado, las inseguridades del pasado seguían acechando. Era el momento de decidir si iba a abrazar ese desafío o retroceder ante la posibilidad de fallar. La propuesta de su jefe parecía una gran oportunidad, pero Javier se encontraba atrapado entre la emoción y el miedo. En su mente, los pensamientos se apilaban uno tras otro. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si fracaso? El miedo al fracaso lo había perseguido durante años, y ahora ese viejo fantasma regresaba con fuerza. Esa noche no podía dejar de pensar en las implicaciones de su decisión. Mientras caminaba por la ciudad, se dio cuenta de que las dudas lo habían estado frenando durante demasiado tiempo. Era el momento de enfrentarse a ese miedo de una vez por todas. Cuando llegó a casa, vio un mensaje de María. Recuerda que los miedos no definen quién eres. Es lo que haces con ellos, lo que marca la diferencia. Esas palabras le llegaron con la fuerza de una revelación. Tal vez el miedo no desaparecería, pero sí podía aprender a vivir con él y seguir adelante. Al día siguiente, Javier decidió tomar la oportunidad. Llamó a su jefe y aceptó la propuesta. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió que debía tener todas las respuestas. Lo que importaba era el acto de dar el paso, el simple hecho de actuar a pesar del miedo. Cuando llegó al trabajo, su equipo lo felicitó por la decisión, y aunque aún sentía esa pequeña voz de duda, también había algo en su interior que le decía que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde, María lo llamó para felicitarlo. «Sabía que lo harías», dijo ella con una sonrisa en su voz. Javier le agradeció, sintiendo que poco a poco comenzaba a aceptar que las oportunidades no esperan a que uno se sienta completamente listo. Solo se trata de dar el primer paso, aunque el miedo siga presente. A medida que avanzaba en su nuevo rol, Javier comenzó a sentir la presión. La responsabilidad pesaba sobre él, y aunque no se arrepentía de haber dado ese paso, la ansiedad seguía presente. Había momentos en los que dudaba de sus decisiones y temía que todo se desmoronara. Sin embargo, algo en él había cambiado. Había aprendido a gestionar el miedo en lugar de dejar que lo controlara. Un día, en medio de una reunión crucial, se dio cuenta de que ya no estaba paralizado por la duda. Había tomado su lugar en la mesa, liderando con confianza, aunque aún con ciertas inseguridades. La diferencia era que ahora podía actuar con el miedo a su lado, sin dejar que lo frenara. Al final de la reunión, sus colegas lo felicitaron por su enfoque y liderazgo. Javier salió de allí con una sensación de alivio. El miedo no había desaparecido, pero su capacidad para manejarlo lo había fortalecido. Esa noche, Javier se sentó frente a su computadora reflexionando sobre todo lo que había logrado en tan poco tiempo. Se dio cuenta de que el miedo nunca desaparecía, pero que lo importante era cómo lo manejaba. En ese momento entendió que su vida había dado un giro significativo. Lo que antes parecía imposible, ahora se sentía alcanzable. Javier sabía que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, pero ya no los veía como barreras infranqueables. El miedo seguía siendo una sombra, pero ahora él era quien decidía si dejarse atrapar por ella o seguir adelante. Con una sonrisa apagó su computadora y miró por la ventana, sabiendo que el camino hacia adelante sería largo, pero con la convicción de que estaba listo para recorrerlo. Pasaron varios meses desde que Javier asumió su nueva posición. Aunque las dudas nunca se desvanecieron por completo, ya no eran las mismas que antes. En las primeras semanas, el peso de la responsabilidad lo había casi sobrepasado, pero con el tiempo comenzó a encontrar su ritmo. Un día, después de una reunión importante, Javier se detuvo en su oficina, mirando por la ventana de su despacho. La ciudad de Madrid se extendía ante él, vibrante, llena de vida. A pesar de los días difíciles, Javier sintió una oleada de gratitud por todo lo que había logrado. Se dio cuenta de que las cosas no habían cambiado por arte de magia, sino que él había aprendido a adaptarse, a crecer. Había superado su miedo, pero más importante aún, había aprendido a vivir con él. Ese miedo que antes lo paralizaba ahora era solo una parte de su vida, una sombra que no tenía poder sobre su futuro. El trabajo no se volvía más fácil, pero ahora lo enfrentaba con una nueva perspectiva.
con la seguridad de que siempre podría seguir adelante. Una tarde, después de un largo día, Javier se encontró con un viejo amigo de la universidad en una cafetería. Era alguien con quien había compartido muchas risas y también muchas preocupaciones. Su amigo, al verlo, notó un cambio en su actitud. «Te ves diferente, Javier, como si hubieras encontrado algo que antes te faltaba». Javier sonrió, no sabiendo cómo explicarlo. «Es difícil de describir», dijo, «pero siento que he dejado de huir de mis propios miedos. Ahora sé que no puedo controlarlos, pero sí puedo decidir qué hacer con ellos». Su amigo lo miró con una mezcla de admiración y comprensión. Eso es algo que pocos logran entender. «Felicitaciones, amigo». «Vale». Javier se sintió agradecido por esas palabras, pero aún más por el hecho de que él mismo ya había comenzado a creerlas. Ya no se sentía como un impostor, ni como alguien que se estaba conformando con lo mínimo. Había dado un paso verdadero hacia una vida más plena. Con cada día que pasaba, Javier sentía que sus miedos ya no eran obstáculos tan grandes. Claro, aún existían momentos de incertidumbre, pero sabía cómo manejarlo. En una noche especialmente tranquila, mientras caminaba hacia su casa, Javier reflexionó sobre todo lo que había vivido hasta ese momento. Recordó los días de desesperación, los momentos de duda, y cómo todo parecía un desafío sin solución. Sin embargo, ahora todo parecía tan diferente. A pesar de las dificultades, se dio cuenta de que había crecido de una manera que nunca habría imaginado. El miedo no se había ido, pero había dejado de ser su enemigo. Se había convertido en algo que podía usar a su favor. Al llegar a casa, se sentó en su escritorio, mirando su reflejo en la ventana. Ya no veía a la persona que dudaba de sí misma. Veía a alguien que había aprendido a ser valiente, a pesar de sus propios temores. Una tarde, mientras Javier se encontraba en una reunión clave para su equipo, algo dentro de él hizo clic. Durante la reunión, presentó una idea innovadora que sorprendió a todos. Aunque en su mente surgieron momentos de duda, ya no se sintió paralizado. Al final, cuando los demás comenzaron a felicitarlo, Javier se sintió genuinamente orgulloso. No solo por la idea que había propuesto, sino por lo lejos que había llegado. Sabía que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había preparado para ese momento exacto. El miedo al rechazo, la ansiedad por no ser suficiente, ya no tenían el mismo poder sobre él. Javier había aprendido que, aunque no podía controlar todo lo que ocurría, sí podía decidir cómo reaccionar. Esa sensación de control, de autoconfianza, era lo que más había cambiado en él. Esa noche, después de una jornada exitosa, Javier caminó hacia su apartamento con una sensación de paz que no había experimentado antes. Al llegar a su casa, se detuvo un momento frente al espejo. No veía al hombre que había sido hace unos años, lleno de miedo y dudas. Miró sus ojos buscando algo en ellos, y por primera vez se dio cuenta de lo que había encontrado: fortaleza. No había sido fácil, y el camino aún no estaba completo, pero Javier sabía que su vida había cambiado para siempre. Al acostarse, cerró los ojos con una sonrisa tranquila, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para seguir creciendo. La vida de Javier parecía haber alcanzado un punto culminante. Después de meses de trabajo incansable, había llegado el día de la gran presentación que definiría el futuro de la empresa. Su equipo había confiado en él, y él había hecho lo posible por prepararse. A pesar de su progreso, la ansiedad lo invadió al acercarse al escenario. ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas? El miedo aún lo acechaba, pero ya no lo paralizaba. Había aprendido a convivir con él. Mientras se preparaba para subir al escenario, Javier recordó todas las veces que se había enfrentado a la duda, a la inseguridad, y cómo había seguido adelante. Esa era su oportunidad para demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que él era capaz de más de lo que pensaba. Cuando subió al escenario, Javier sintió la presión de las miradas sobre él. La sala estaba llena de rostros expectantes, y él era el centro de atención. Su voz, al principio, tembló levemente, pero pronto encontró su ritmo. A medida que avanzaba en la presentación, algo cambió dentro de él. Ya no sentía el miedo como antes.
Ya no sentía el miedo como antes. Lo que al principio parecía un obstáculo, ahora se convertía en un impulso. Cada palabra que pronunciaba, cada argumento que defendía, lo llenaba de confianza. A lo largo de la presentación, la duda se desvaneció, y lo único que quedó fue la certeza de que podía lograrlo. Cuando terminó, un sentimiento de logro lo invadió. Había demostrado que el miedo podía ser vencido, no con la ausencia de dudas, sino con la voluntad de seguir adelante a pesar de ellas. Después de la presentación, Javier se retiró al vestíbulo, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. Las felicitaciones de sus compañeros resonaban en sus oídos, pero lo que más le sorprendió fue su propia reacción. No había sentido la misma ansiedad que antes. En su mente se repetía una y otra vez la misma idea. He hecho lo que me propuse. Esa noche, mientras cenaba solo en su apartamento, reflexionó sobre todo lo que había logrado. No solo había superado el miedo, sino que había aprendido a transformarlo en fuerza. Cada desafío al que se había enfrentado lo había preparado para este momento. Javier entendió, por fin, que la verdadera fortaleza no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. La semana siguiente, Javier recibió un correo electrónico de su jefe. Era una invitación para una reunión urgente. El temor regresó por un momento, pero esta vez, Javier decidió enfrentar la incertidumbre de inmediato. Al llegar al encuentro, se dio cuenta de que no había nada que temer. Su jefe, con una sonrisa, le ofreció una nueva oportunidad. Tu desempeño ha sido excelente. Queremos que tomes la dirección de un nuevo proyecto importante, dijo. Javier, sorprendido pero agradecido, aceptó sin pensarlo dos veces. Al salir de la reunión, se dio cuenta de algo importante. La vida nunca dejaría de presentar desafíos, pero ya no los veía como amenazas. Ahora, los veía como oportunidades para seguir creciendo. Javier había aprendido a confiar en su propio juicio, a no dejar que la incertidumbre lo frenara. El miedo seguía siendo una presencia, pero su poder sobre él había disminuido. El día siguiente, Javier caminaba por la ciudad, ya con una sensación de calma interior. Sabía que la vida siempre traería momentos de incertidumbre, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos. Mientras cruzaba una plaza, vio a María, quien lo miró con una sonrisa. «Te veo diferente», dijo. Javier asintió, sonriendo con una nueva seguridad. El miedo no se va nunca, pero ahora sé cómo convivir con él. María lo miró con orgullo. Eso es lo que más importa. Mientras continuaban caminando juntos, Javier comprendió que, aunque los desafíos no se detendrían, ya no los veía como barreras. Ahora los veía como pasos hacia su evolución. A partir de ese momento, su vida ya no sería solo sobre superar el miedo, sino sobre vivir plenamente a pesar de él. Javier se encontraba frente a la ventana de su oficina, observando cómo la ciudad de Madrid comenzaba a despertar al amanecer. Había pasado un año desde que aceptó aquella gran oportunidad, y aunque los días seguían llenos de retos, sentía una paz que nunca antes había conocido. Había aprendido a dejar ir las dudas y a caminar hacia el futuro con determinación. El miedo seguía siendo una sombra, pero ya no lo controlaba. La vida, pensó, es un proceso constante de crecimiento. Cuando comenzó este viaje, todo parecía incierto, pero ahora, con cada paso que había dado, había creado una versión más fuerte de sí mismo. Javier comprendió que las victorias más grandes no son las que se celebran, sino aquellas que se logran en el silencio de la superación personal. Miró hacia el horizonte con una sonrisa tranquila, listo para lo que viniera. El teléfono de Javier sonó, interrumpiendo su tranquila reflexión. Era un mensaje de María. Me alegra tanto verte tan tranquilo, decía. Javier sonrió y pensó en todo lo que había aprendido, en todo lo que había logrado, pero también en todo lo que aún quedaba por descubrir. La vida nunca se detiene, y Javier sabía que siempre habría desafíos, pero ahora tenía algo que antes le faltaba, una confianza profunda en sí mismo. Se sentó en su escritorio y miró el mensaje de nuevo. La clave está en no dejarse vencer por el miedo.
siempre sigue adelante. Esas palabras eran un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Javier respiró hondo, listo para continuar su camino con la misma determinación, pero ahora con una paz interior que solo se consigue al abrazar todas las partes de uno mismo, incluso el miedo. Esa tarde, Javier decidió dar un paseo por el parque donde solía ir a correr cuando su vida estaba llena de incertidumbre. Al caminar entre los árboles se dio cuenta de cómo había cambiado su perspectiva. El parque, que antes le parecía un lugar solitario, ahora era un refugio lleno de paz e encanto. Pensó en todas las veces que había temido caminar solo, en todos los momentos que había creído que no podía seguir adelante. Pero aquí estaba, caminando con la misma incertidumbre, pero ahora con la certeza de que podía enfrentar cualquier cosa que viniera. El miedo nunca se va, pensó, pero uno aprende a vivir con él. Mientras seguía caminando, una sensación de gratitud lo invadió. Contas conocimos contenidos. Había superado sus miedos, pero también había aprendido a aceptar que siempre formarían parte de su vida. Y eso no era un obstáculo, sino una señal de su fortaleza. Al final del día, Javier se sentó frente a su escritorio, mirando nuevamente la ciudad iluminada. Ya no sentía la necesidad de controlar todo, de tener todas las respuestas. La vida, pensó, no es un destino que se alcanza, sino un viaje continuo de crecimiento y aprendizaje. Ya no estaba buscando la perfección, sino la paz en cada paso que daba. Esa noche, al acostarse, sintió que su vida había alcanzado una nueva etapa. No se trataba de dejar atrás el miedo o las inseguridades, sino de aprender a vivir con ellos y al mismo tiempo continuar avanzando. La certeza de que el futuro estaba lleno de posibilidades lo llenó de esperanza. Javier cerró los ojos, sabiendo que el mañana traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para seguir creciendo. En su último paseo por la ciudad, Javier recordó su primer día, cuando todo parecía tan incierto. Miró atrás y vio cómo cada paso, cada decisión, lo había llevado hasta ese momento. La vida, pensó, es un ciclo de desafíos y superaciones, y cada capítulo de su historia lo había hecho más fuerte. Mientras caminaba junto a la orilla del río, observó el reflejo de las luces en el agua. Era un recordatorio de que todo tiene su lugar, incluso el miedo, las dudas y las dificultades. Sin ellos no habría crecimiento. Javier sonrió, mirando al horizonte. La vida lo había llevado hasta allí, y estaba listo para seguir adelante, sin importar los obstáculos que pudieran surgir. Su viaje, pensó, recién comenzaba.